Bueno, antes que nada les agradezco a todos y toda la presencia aquí en el Gulich y de manera virtual a través de la plataforma de Meet. Bueno, hoy vengo a presentarles el trabajo en el marco de la tesis de la Mayen, que se denominó Estudio de la capacidad predictiva de datos SAR y variables geoambientales para detección de niveles freáticos próximos a la superficie. Bueno, como dijo Fe, mi nombre es Ezequiel de Luca y bueno, este trabajo se realizó bajo la dirección del magíster Ignacio Pascual y la doctora Almendra Brasca. Esta primera slide es para mostrarle un poco el esquema de la presentación. En una primera instancia, una introducción al tema para darle un poco de contexto al tema seleccionado para el desarrollo de la tesis. Posteriormente, comentarle un poco las características del área de estudio. Luego mencionar los materiales que fueron empleados para el desarrollo del trabajo, las metodologías empleadas con sus resultados y por último las conclusiones. Bueno, sin más, vamos a comenzar con lo que es la introducción. La napa o capa freática constituye el límite superior de la zona de saturación de un suelo, mientras que la distancia entre el nivel freático y la superficie es lo que se denomina nivel freático y es el que está fluctuando con los movimientos de la napa. La napa puede ocurrir movimientos ascendentes que dependen principalmente de las precipitaciones que van infiltrando hacia la zona de saturación del suelo, mientras que los factores que afectan a la manera que ocurre esta recarga es la topografía, la pendiente, la porosidad, entre otros. Mientras que los movimientos descendentes están determinados principalmente por la evapotranspiración, que es un fenómeno que agrupa la evaporación de agua por parte del suelo y la transpiración por parte de las plantas. Y este fenómeno está afectado por factores, o determinado por factores ambientales y factores de cultivo y de manejo, en el caso de cultivos agrícolas. Sabiendo que la napa puede estar afectada por movimientos ascendentes o descendentes, es que durante el transcurso del año hay una dinámica estacional de este nivel freático que está determinado por el balance hídrico. Cabe aclarar que esta tesis fue abordada con un enfoque agronómico en el cual se consideró para los aportes únicamente a las precipitaciones y respecto a las pérdidas la evapotranspiración. El balance entre los aportes y las pérdidas de agua del sistema me van a generar la ocurrencia de ascensos, descensos o estabilidad del nivel freático. En el tema de esta tesis, al tratarse de niveles freáticos poco profundos, toma importancia únicamente el tema de los ascensos, los cuales pueden generar impactos negativos, siempre hablando en torno a lo que es la actividad agropecuaria, como la anoxia radicular, que esto es cuando la porosidad, o sea, todos los poros del suelo se saturan, impiden el intercambio de oxígeno entre las raíces y entre el suelo y las raíces, generando en primera instancia muerte celular y posteriormente la muerte de las plantas. También me provoca falta de piso para el ingreso de maquinaria para ejercer labores agrícolas, como puede ser siembras, pulverizaciones y cosechas, como así también el ascenso de sales. Cuando la napa sube, arrastra consigo todas las sales solubles del suelo, y cuando la napa posteriormente desciende, deposita o quedan depositados todas las sales en superficie, generando estas afloraciones. Y los impactos positivos que puede generar es cuando el nivel freático se mantiene en una profundidad cercana al horizonte al horizonte de exploración radicular de los principales cultivos, va generando una fuente constante de agua y de nutrientes solubles. Esto es sin tener en cuenta los problemas que puede traer en infraestructura vial, en infraestructura en las casas, en edificios, etc. Siempre concentrado en la parte agrícola. ¿Cuál es la problemática en la región pampeana y cómo se dieron en algunas temporadas estos ascensos? Por el proceso de avance de la frontera agrícola, de agriculturización, hubo una transformación de los sistemas productivos, los cuales se sustituyeron muchas explotaciones de la actividad ganadera o actividad mixta por agrícolas puras. Esto hizo que haya una disminución del consumo de agua
pasamos de tener pastizales naturales o pasturas perennes a cultivos anuales. En el consumo una disminución, pasamos de entre 1800 y 2000 milímetros anuales de consumo a 500, 800. Esto sumado a la técnica de siembra directa y al empobrecimiento de las rotaciones, inclusive a la presencia de barbechos de suelo desnudo durante periodos invernales, conjuntamente con marcas históricas de precipitaciones como las ocurridas en el área entre 2015 y 2017, generaron que se vayan acumulando excesos de balance, empujando los niveles freáticos hacia la superficie. Bueno, conociendo esta dinámica, es que desde este lado pensamos cuál podría ser el rol de la teledetección para el abordaje de este fenómeno. La teledetección está definida por diversos autores como la técnica que permite adquirir imágenes de la superficie terrestre desde sensores instalados en plataformas satelitales mediante la interacción energética entre el sensor y la superficie, ¿no? En ese contexto, la clasificación de los sensores puede ser en sensores pasivos, que solamente se limitan a censar la energía reflejada por la superficie terrestre, o sensores activos que poseen su propia fuente de energía, si es una emisión de una onda de superficie y el sensor. Al tener esta fuente de energía, se pueden adquirir datos independientemente de la energía solar, tanto de día como de noche, y al trabajar en una frecuencia distinta es posible obtener imágenes aún en periodos con cobertura o inclusive con algún fenómeno de precipitación presente. Esta imagen de espectro electromagnético es simplemente para mostrar la longitud de onda, la frecuencia en donde trabaja cada uno de estos sensores. Los sensores pasivos trabajan en la región del visible y del infrarrojo, mientras que los sensores activos, como los microondas, la región de las microondas del radio. Ahora sí, en esta tesis se aborda la problemática mediante el uso de información obtenida por radar en microondas. ¿Y por qué empleamos estos datos SAR? Principalmente porque tienen la capacidad de penetración tanto en la vegetación como en el suelo seco. Los factores que me van a estar determinando cómo ocurre esta penetración dependen de, por un lado, parámetros propios del sensor y por otro lado, parámetros propios del blanco, que en este caso es el suelo, ¿no? Dentro de los parámetros del sensor, las principales características son la longitud de onda, que va a estar determinando la penetración del suelo y la vegetación, como mencioné anteriormente. Como vemos en el gráfico de la parte de arriba, tenemos a la banda X, que trabaja en una longitud de onda de 3 centímetros, la cual, como se observa, tiene una penetración tanto en el nivel como en el suelo. Y además tenemos la banda C, que tiene una longitud de onda de 5 centímetros, penetra un poco más, tanto en la vegetación como en el suelo. Y por el otro lado tenemos a la banda L con una longitud de onda de 23 centímetros que, como se observa, penetra más tanto en la vegetación como en el suelo. El otro factor o parámetro del suelo es la polarización, que hace referencia a la manera en que se transmite la energía y cómo aparece la antena. Tenemos las formas polarizadas, que se transmite la frecuencia, la onda electromagnética polariza de manera horizontal y se recibe de manera horizontal. Esa es la polarización HH. La HB se recibe de manera vertical y se recibe de la misma forma. Y tenemos las formas cross polarizadas, que es cuando se emite y se recibe en otro. Esto es importante porque me define la forma de interacción entre la señal y la cubierta terrestre. Es decir, si yo emito, por ejemplo, la señal polarizada de manera vertical, esta va a interactuar en superficie con objetos que estén orientados de la misma manera. Mientras que si la transmito de manera horizontal, digamos, va a interactuar menos con esos objetos que estén orientados de esa manera, pudiendo llegar hacia la superficie. Y respecto a los factores inherentes al suelo, tenemos a la textura, que texturas más gruesas, texturas arenosas, permiten una mayor penetración, mientras que el contenido de humedad, mientras menor sea, la onda penetrará más. Ahora, entendiendo esto, definimos cuáles serían las potencialidades de la tecnología SAR en conjunto con los sistemas de información geográfica, ¿no?
me permitiría conocer la variabilidad espacial y temporal del nivel freático, como así también identificar otros factores que me controlen de manera directa o indirecta el movimiento de la napa freática, además de constituir una herramienta clave. ¿Alguien me escucha? Ah, Sí, se ha cortado, no sé qué pasó, estoy en contacto con Fer, ya, ya les aviso. gracias. Sí, ahí me avisa Fernanda que se cortó la conexión, que ya regresa. Perdón, se cortó la conexión. Sí. ¿Nos pueden decir cuál es la última filmina que vieron, la presentación de Ezequiel? Sí, Ahí comparto. si compartís pantalla te digo, Fer. No, antes. Ponela ahí y la voy pasando. Antes de eso. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, antes. Ahí estamos. Hasta acá. No, No, tanto no. tanto no. Un poco más adelante. La otra. La que sigue. Ahí, esa. ¿Está? Esa. Y acá le repito desde cero. Sí, por favor. No, es que habías hecho todo lo que es de Ezequiel, ¿eh? Estabas, paciente habías terminado esto. Sí, esta también está terminada. Sí. Ok. Bueno, vamos, arrancamos en esta entonces.
Sí. Bueno, vamos a retomar entonces. Bueno, nada, habíamos hablado de cómo era la dinámica de la napa y de cuál podría ser el rol de la teledetección. Y explicamos recién cuáles eran los factores que estaban afectando la penetración de la señal. Y bueno, y en función de eso, retomamos esta filmina con las potencialidades que tendría la tecnología SAR en conjunto con el sistema de información geográfica. Me permitiría entonces conocer la variabilidad espacial y temporal del nivel freático, como así también identificar numerosos factores que pueden estar afectando de manera directa o indirecta el movimiento de la napa freática. Además, me permitiría o no me constituiría una herramienta clave para extrapolar datos adquiridos con técnicas convencionales, ¿no? Y en función de eso se plantearon los objetivos de la tesis. Por un lado, analizar la sensibilidad de los datos SAR a la presencia de niveles freáticos próximos a superficie, y por otro lado, generar un mapa de distribución de probabilidades que me permite identificar zonas con niveles freáticos próximos a superficie. El área de estudio había comentado de que tomamos dos regiones, una que denominamos porción central de la cuenca del río Carcarañá y otra la chacra de redención, con el objetivo de aplicar distintas metodologías para lograr, por un lado, predecir zonas con niveles freáticos poco profundos y, por otro lado, analizar la sensibilidad de la señal SAR respecto del nivel freático. La región de mayor superficie se encuentra en el sudeste de la provincia de Córdoba y corresponde a un área que está conteniendo ciudades importantes como Villa María, Belleville, Marco Juárez, y es una de las regiones más pujantes de la provincia debido a la actividad de actividades económicas productivas. Por un lado, predomina la producción agropecuaria, que está acompañada por industrias metalúrgicas y alimenticias, y respecto a la explotación agrícola, los principales cultivos son soja, maíz y trigo, aunque también se encuentran otros de menos superficie que están más vinculados con la producción ganadera, como la avena, la alfalfa y el sorgo. La ganadería presenta establecimientos bovinos dedicados a la producción de carne, como así también a algunos tambos cuya producción se vuelca a la industria láctea para la producción de leche y productos derivados. En los últimos años se ha desarrollado la actividad porcina en establecimientos confinados para la producción de carne y chacinado principalmente. Respecto al clima, tenemos temperaturas medias anuales entre 16 y 18 grados. Hay una elevada amplitud térmica con momentos observados de 45 y menos 8 grados centígrados, un periodo libre de heladas que se extiende desde octubre hasta abril, una precipitación media entre 800 y 1000, está fuertemente estacionalizada en la estación cálida, lo que me determina un régimen de precipitaciones monzónico y una evapotranspiración superior a 850 milímetros, presentando momentos en el año con déficit que tienden a acrecentarse hacia el oeste de la zona, de la región. En cuanto a la relieve, la hidrología y los suelos, vemos que la región se encuentra incluida dentro de la estructura geomorfológica llanura chaco-pampeana. Al ver en la distancia entre las curvas de nivel, se puede observar que presenta un relieve plano con pendientes escasas que tienden a acrecentarse hacia los cauces de los ríos. Los principales ríos son el río Tercero, Talamochita, el Saladillo, que confluyen formando el Carcarañá. También se presentan algunas lagunas de carácter temporal o permanente. En cuanto a los suelos, predominan los molisoles, que son suelos ricos en materia orgánica con una alta aptitud agrícola. Respecto a la vegetación, el área se encuentra circunscrita dentro de la región fitogeográfica espinal y pampeana. A la actualidad solo quedan remanentes de la vegetación original, principalmente son gramíneas. Y como mencionamos anteriormente, la principal actividad es la agrícola. Se han
resultados que entre el año 2021 y 2020, en los departamentos que conforman la región, aproximadamente 2 millones de hectáreas se dedicaron a la agricultura. Respecto a la napa freática, nos encontramos ubicados en una región de la provincia en donde los niveles freáticos se encuentran bastante próximos a superficie. Según la escala, los tenemos ubicados entre los 2 metros y medio y los 5,5, pero está principalmente determinado, como mencionamos anteriormente, por lo que es el balance hídrico. O sea, el nivel freático va a estar fuertemente influenciado por las diferencias entre precipitación y evapotranspiración, como se puede observar en el gráfico, ¿no? En el gráfico de abajo. Y respecto al área de estudio de menor superficie, la chacra La Redención tiene una superficie de 3.000 hectáreas, se encuentra próximo a la localidad de Inriville, y corresponde a la red de chacras que tiene APRESID para distintos ensayos. Como se encuentra incluida dentro de la región de más superficie, las condiciones ambientales son similares a las mencionadas anteriormente, solo para mostrar las precipitaciones con la estacionalidad del régimen monzónico y los límites de temperatura similares a los mencionados anteriormente. Bueno, respecto a los materiales que se emplearon, por un lado se emplearon datos de campo, respecto a los niveles freáticos, la fuente fue la red de finca de APRESID y la red de estaciones meteorológicas del Ministerio de Agricultura y Ganadería de provincia, mientras que para las precipitaciones se utilizaron como fuente la misma red mencionada anteriormente, conjuntamente con una red del SMN y de una estación meteorológica del INTA que se encuentra instalada en Belville. En relación a los datos satelitales, se emplearon Sentinel-1, que es la misión SAR de la ESA, es una constelación de 2 satélites que opera en la banda C, que mencionamos anteriormente en el gráfico, una longitud de onda de 5 centímetros. De este material se utilizaron 45 imágenes. Respecto a la misión SAR de nuestra agencia, de la CONADE, también son 2 satélites, pero operan en una banda distinta, en banda L, con una longitud de onda de 23 centímetros. Se emplearon 5 imágenes AOCOM para el desarrollo de la tesis. Respecto a Sentinel-2, bueno, la misión multiproyectada de la ESA, es un satélite que opera, un sensor que opera desde el visible hasta el infrarrojo de onda corta, y de este material se usaron 41 imágenes. Y la otra fuente de información que se utilizó corresponde a la información geoambiental, las cuales las agrupamos en aquellas que se pueden derivar a partir del uso de un modelo digital de elevación, como la pendiente, la orientación y la longitud de la pendiente, curvatura de perfil, índice de humedad topográfico, índice de potencia de la corriente. Factores de distancia, como la distancia falla, la distancia de los ríos, esto queda representado en cualquier punto de la superficie terrestre, qué distancia tengo hacia un curso de río o una falla. En relación a los factores de densidad de drenaje y densidad de falla, hace referencia a la proporción entre la longitud total de los ríos o de las fallas en función de la superficie que ocupan. Factores de suelo, como textura, contenido superficial de agua, densidad aparente, entre otros. Y factores climáticos, como precipitaciones, evapotranspiración y temperatura. Bueno. ¿Se sigue escuchando bien? Sí. Entonces, ya. Vamos. Bueno, ahora vamos al tema de metodologías y resultados. Bueno, en este trabajo se aplicaron 2 metodologías. Por un lado, como mencionamos al principio, una para el análisis de sensibilidad entre la señal SAR en la banda C y la banda L y el nivel freático, con sus resultados, y otra que es la predicción de niveles freáticos próxima a superficie con sus resultados. Vamos a comenzar con la que mencioné en un principio. Vamos a comenzar con el procesamiento de los niveles freáticos. Bueno, en esta metodología entonces se aplicaron, se utilizaron la información provista por APRESID sobre la chacra La Redención durante un periodo de tiempo comprendido entre el 25 de febrero y el 31 de octubre de 2019. A la base de datos original se le aplicó un análisis exploratorio para ver las estadísticas, posteriormente una depuración, se eliminan datos con niveles freáticos mayores a 2,5 metros, y posteriormente se extrae
la información y se exporta como CSV. Se toma esta profundidad debido a que esta profundidad, como mencionamos en sus comienzos, representa el perfil de exploración radicular de los principales cultivos agrícolas de la región. En relación al procesamiento de Sentinel-1, bueno, por un lado hubo un paso que se repite en el procesamiento de todos los datos satelitales, que es a los datos de campo se les extrae la ubicación y por cada una de las estaciones con niveles freáticos en el rango de profundidad mencionado anteriormente, por un lado se le aplica un buffer de 10 metros de radio y por otro un buffer de 20 metros. Entonces obtenemos dos vectores que son los que se van a utilizar para la extracción de las estadísticas posteriormente. Entonces, a la colección de imágenes de Sentinel-1 le aplicamos estos dos buffers y hacemos la extracción de las estadísticas en cada una de las polarizaciones, que según el plan de adquisiciones de Sentinel-1 en la región, solamente disponemos de VHB, posteriormente una depuración y se exporta entonces el CSV con información de la retroinspección de Sentinel-1. Respecto a Sentinel-2, se toma la colección de imágenes, se mascara píxeles con nubes y sombras y se le adiciona una banda correspondiente al cálculo del NDVI, que según Rose se calcula de esta manera. Y posteriormente volvemos a tomar los vectores de los buffers y hacemos la extracción del NDVI para posteriormente depurar y exportar la información de Sentinel-2, de NDVI de Sentinel-2. Y el procesamiento de SAOCOM, bueno, es similar a lo mencionado anteriormente, simplemente que después de trabajar en Engine, que lo mencioné, en Sentinel-1 y Sentinel-2 se trabaja en la plataforma de Google Earth Engine. Y en este caso, por la política de uso de la información, pudimos hacerlo en Snap y en QGIS, pero básicamente lo mismo, se toma el par de imágenes con los buffers, se extrae la estadística, en este caso de 4 polarizaciones, se hace una depuración y se exportan los datos de retroinspección y posteriormente, con todos los datos entonces ya procesados de nivel freático, de Sentinel-1, de SAOCOM y de Sentinel-2, se genera un data frame y practicamos R, lo que son las regresiones lineales, exponenciales y logarítmicas. Y bueno, una vez ya mencionado todo lo que fue el procesamiento, pasamos a los resultados. Primero, los resultados alcanzados con Sentinel-1. Bueno, por un lado, vemos que se practican las regresiones lineales, exponenciales y logarítmicas, empleando el set completo de información, es decir, todas las posibilidades de polarización y de tamaños de buffer. Por un lado eso, y por un lado hacemos lo mismo, pero en lugar de emplear el set completo de información, aplicamos un umbral para filtrar información de retrodispersión, intentando evitar la inclusión de información en situaciones en las que la cobertura vegetal no podría estar interfiriendo. Para el caso de Sentinel-1 se aplica un umbral de 0.25, ya que como si recuerdan al principio cuando mencionamos las bandas, teníamos que la banda C tenía una longitud de onda de 5 centímetros, la cual puede estar afectada por condiciones de cobertura, las cuales pudieran estar interfiriendo con la penetración de la señal hasta el suelo. Entonces el umbral que se eligió fue el 0.25 y se obtuvieron todos esos resultados, en los cuales los principales estadísticos que se calculan es el coeficiente de determinación, que mide la fuerza de relación entre la variable respuesta y la variable predictora, y la prueba F con su correspondiente valor P, que es una prueba estadística formal, que me va a permitir identificar si el modelo de regresión empleando estas variables se ajusta mejor a un modelo que no tenga ninguna variable predictora. Se observa que empleando el set completo de información en las 3 tipos de regresiones, el valor P se encuentra siempre por encima del nivel de significancia que trazamos, que es de 0.05. Esto quiere decir que si ese valor es más alto a nuestro nivel de significancia, en ningún caso el modelo me va a permitir ajustar los datos mejor que el azar. Pero vemos que al aplicar el umbral por NDVI en la polarización BH, con el tamaño en buffer de 10 metros, el valor P en las 3 regresiones se encuentra por debajo del nivel de significancia
pudiendo identificar que emplear esta variable me permitiría ajustar mejor los datos que un modelo sin variables predictoras. Posterior a la selección o a la verificación de estos resultados, se analizan los supuestos y se verifican los mismos, de normalidad de errores, homogeneidad de varianza, independencia de los datos. Esta en forma gráfica la nube de puntos de las regresiones, cuyos R cuadrados para la regresión lineal fue 0,28, 0,25 la exponencial y 0,25 la logarítmica. Y en relación a las regresiones con SAOCOM, de nuevo, si bien la tabla está ordenada de otra forma, porque dispongo de más capacidades de polarización, entonces lo organicé de otra manera, pero es básicamente lo mismo. El buffer de 10 metros con el set completo y un NDVI, y el buffer de 20 metros con el set completo o filtrado por el NDVI. En este caso, el NDVI ya no es 0,25, es de 0,4, porque el SAOCOM trabaja con una longitud de onda mayor de 0,23, pudiendo atravesar coberturas más densas que Sentinel-1. Por eso se toma el umbral un poquito más alto. Bueno, los resultados muestran que tanto para utilizando el buffer de 10 metros con el set completo o el filtrado por el NDVI, los niveles de significancia están siempre por encima, perdón, el valor p está siempre por encima del nivel de significancia. Lo mismo ocurre cuando aplico el buffer de 20 metros con el set completo de información. Es decir, que utilizar todas estas variables que están marcadas en roja no me estarían permitiendo ajustar mejor los datos que el azar. Pero vemos que al emplear este umbral de 0,4 de NDVI con la polarización BH y un tamaño de buffer de 20 metros, los valores P se encuentran muy próximos a los niveles de significancia, se considera suficiente para concluir que el uso de esta variable me permite ajustar mejor los datos que el azar. En este caso, esta es la nube de puntos de las regresiones lineales, exponenciales y logarítmicas, mientras que los coeficientes de determinación 0,56, 0,53 y 0,56. Bueno, habiendo dicho este primer paso, pasamos a la predicción con Maxent. Primero, de nuevo, va a estar organizado el procesamiento de las variables y posteriormente los resultados. En este caso, se consideran las adquisiciones disponibles de SAOCOM, que tenemos una fecha en diciembre de 2019, una de noviembre del 2020 y una de marzo del 2021, sobre el área de mayor superficie. Y en este caso sí ya consideramos ambas fuentes, cuando los niveles freáticos se encuentran en los mismos umbrales que mencionamos anteriormente. Se considera, digamos, dentro de los datos una ventana temporal de más o menos 5 días para la extracción de los datos de estadística en función a las imágenes SAOCOM. Se le asignan coordenadas espaciales y se exporta el CSV. En este caso, lo que me importa es, digamos, la información que se extrae para cada fecha va a representar un vector con las posiciones de cada una de las estaciones que se encuentran con una profundidad como la mencionada. En relación a las variables geoambientales, bueno, acá voy a mencionar simplemente cuál fue la fuente original de información y cuáles fueron las variables que se calcularon a partir de la misma. Dentro de las variables derivadas del modelo digital de elevación, bueno, se toma el DEM a los pulsar del portal de Vertex de la NASA, se genera el mosaico, se descarga el DEM, a partir del cual se calculan la pendiente, la orientación y la longitud de la misma, la curvatura del perfil, el índice de topográfica humedad y el índice de potencia de la corriente. Se toma información disponible de DIDECOR para generar las variables red de drenaje y dirección de drenaje, y del CGMAT para la distancia fallas. En respecto a los factores de densidad, se toma información de IDECOR para densidad de drenaje y de CGMAT nuevamente para densidad de fallas. En relación a los factores de suelo, desde IDECOR me permite descargar vectores para generar las variables uso de suelo y textura, de CGMAT para generar litología, del OpenLandMap, de las variables
disponibles en Google Earth Engine, se calcula el pH, la densidad aparente, y entre otras. Mientras que del portal de suelos abiertos de la facultad se generan las variables de contenido de texturas, de materia orgánica, de micro y macronutrientes. Y en relación a los factores climáticos, la red de estaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería es la fuente principal para generar las variables de precipitación de cada fecha, el portal de suelo de la facultad para generar temperatura y amplitud, y el producto Terra, el producto de MODIS, digamos, de evapotranspiración global, se utiliza para generar las variables de evapotranspiración. En relación a los productos SAOCOM, bueno, del catálogo de SAOCOM se descargan estas 3 TOPSAR, que son las imágenes que tenemos disponibles, cuyas características se presentan en la tablita esta, y a partir de las mismas se calculan y se obtienen el mapa de humedad superficial, el mapa de contenido de agua de la vegetación, el de clasificación, y una serie de variables de índices polarimétricos para cada una de las fechas, que si bien los voy a mencionar ahora, no voy a profundizar sobre el desarrollo de lo mismo para ahorrar un poco de tiempo. Las polarizaciones, el alfa, beta, la entropía, la anisotropía, el spam, el pedestral high, el índice de estructura de la canopia, el índice volumétrico de scatter, el índice de biomasa y el índice de radar de vegetación. Respecto a Maxent, bueno, Maxent es un algoritmo que se creó para definir nichos ecológicos. Y debido a que es un algoritmo muy robusto, se fue utilizando en otras aplicaciones. Entre ellas para, por ejemplo, zonificar ambientes, o se emplea para detectar niveles freáticos superficiales. Tampoco voy a entrar en detalles sobre cómo es la configuración ni la parte estadística del algoritmo, simplemente decir que lo que hace Maxent es que contrasta las condiciones en los puntos de presencia. Estas condiciones van a estar determinadas por todas las variables explicativas que se generaron, y a través del vector con todas las presencias, y en el área de estudio me va a generar una predicción de la probabilidad de presencia. En este caso, la probabilidad de presencia representa a la probabilidad de encontrar niveles freáticos superficiales. Y la salida de este modelo son, por un lado, las curvas ROC y el área bajo la curva. Me indica el gráfico me indica en el eje de la Y la sensitividad, es decir, la fracción de casos clasificados correctamente, mientras que en el eje X la especificidad, que es la fracción de casos clasificados de manera incorrecta. Y la interpretación es, mientras la línea roja se encuentre más próximo al eje de las Y, hay un mayor grado de precisión en la predicción. Si la curva se encuentra próximo a la línea diagonal, quiere decir que el modelo no me va a predecir mejor que la azar. Otra de las salidas es el cuadro con la contribución de la variable, es decir, en qué proporción contribuye cada una de las variables empleadas en la predicción. El test de Jackknife, que es similar, nada más que visto desde un punto gráfico. La línea roja muestra cómo es el desempeño del modelo. La línea azul es cómo sería el modelo si solo emplease esa variable en cuestión. Y la línea esta verdecita me estaría representando digamos, cómo es la performance del modelo si utilizo todas las variables menos la que está mencionándose en cuestión. Las curvas de respuesta, que me va a estar indicando cómo es la probabilidad en función de cómo es la dinámica de la variable, y los mapas predictivos. Y respecto a la validación, bueno, en este caso, como no se contaba con suficiente información de campo, se optó a utilizar el balance hídrico simplificado como un proxy para evaluar la performance del modelo. Básicamente, como mencioné en un inicio, el balance hídrico simplificado está determinado por la diferencia entre la precipitación y la evapotranspiración, y un balance hídrico positivo me indicaría que el nivel freático asciende, y uno negativo que ocurre lo contrario. Bueno, las métricas que se utilizaron para evaluar el desempeño fueron obtenidas a partir de la matriz de confusión mediante la exactitud y la precisión. Los resultados.
comenzamos con las predicciones empleando los datos de SAOCOMP. Bueno, antes de ejecutar el algoritmo se hizo un análisis de correlación para quitar a aquellas que estaban fuertemente relacionadas. Surgieron que en los 3 momentos las que estaban fuertemente correlacionadas son estas que se mencionan en el segundo punto, quedándonos con estas que están en el cuadrito para la ejecución del algoritmo. En relación a las curvas ROC y el área bajo la curva, bueno, si bien, como mencioné anteriormente, esto se corre para 3 momentos diferentes, ahora, por cuestiones prácticas, mostramos la del año 2020, ya que este fue el año en el que más datos de campo contamos. Muestra que presenta un buen grado de precisión según la clasificación de Lee, ya que tiene un área bajo la curva de 0.861. En relación a las variables que más aportan, se ve que el índice de biomasa y el índice de contenido de agua de la vegetación son las más importantes. Esto puede estar posiblemente, pueden ser posiblemente indicadores indirectos de la presencia del nivel freático cercano a la superficie. En relación al jackknife, se puede observar lo mismo. El índice de biomasa es el que más aporta al modelado por separado, mientras que el índice de contenido de agua de la vegetación es el que, cuando está ausente, es el que es más sensible a la disminución de la performance del modelo. En relación a las curvas de respuesta, bueno, vamos a tener curvas de respuesta por cada una de las variables que utilizamos en la predicción, pero ahora voy a mostrar cuáles son las tendencias, digamos, de cómo se comportan las que mencioné anteriormente. Por ejemplo, el índice de vegetación aumenta la probabilidad de presencia mientras aumenta su valor, para luego quedarse constante. De la vegetación aumenta al principio y posteriormente disminuye. En relación al mapa predictivo, bueno, hubo una agrupación de los valores obtenidos en 4 clases: clase nula, baja, moderada y alta. El mapa predictivo obtenido vemos que no presentan patrones marcadamente, patrones espaciales muy marcados, pero si vemos con atención se puede ver que hacia la región oeste predominan la clase nula y la clase baja, mientras que hacia la región este comienzan a aparecer clases moderadas y altas. Esto puede deberse a lo que mencionamos anteriormente del relieve, que tiene, si bien es escasa, pendiente hacia el este. Y en relación a las predicciones con variables geoambientales, también se hizo la matriz de correlación, se eliminaron aquellos que estaban fuertemente correlacionadas, que son estas que se marcan acá, y se continuó trabajando con las otras. Las curvas ROC, de nuevo, las del 2020, tiene un grado de precisión bueno según la clasificación de Lee. Las variables que más aportan es la densidad del drenaje, la litología y el contenido de sodio. En relación al test de jackknife, lo mismo. Vemos que el contenido de sodio y la densidad de drenaje son las que más aportan de manera individual, mientras que es esta misma, cuando está ausente, la que más sensibiliza la performance del modelo. En relación a la curva de respuesta, vemos que la probabilidad de presencia disminuye en ambas variables a medida que aumenta el valor de la variable. Y en relación a los mapas predictivos, también fueron agrupados conformando las mismas clases que anteriormente, mostrando una tendencia similar. Hacia el oeste predomina la clase nula y baja, y hacia el este comienzan a aparecer la moderada y la alta. También se observa que hacia los cauces la probabilidad es nula. Ahí se puede deber a la textura de los suelos, que son suelos arenosos que predomina la infiltración profunda del agua. Y en relación a la validación, bueno, como mencioné anteriormente, se emplea el balance hídrico simplificado. Este es el mapa con el balance hídrico de la fecha correspondiente al año 2020. Se puede observar que hacia el oeste y hacia el este hay un déficit hídrico según la escala, entre 200 y 600 milímetros, mientras que en la región central hay un equilibrio entre lo que son las entradas y las salidas. En este caso, mencionar que la validación entre el balance hídrico y los modelos de Maxent arrojan resultados de exactitud y precisión alrededor próximo al 50%. Y en relación a las conclusiones, bueno, en cuanto a las regresiones, con la información empleada,
identificamos que Sentinel-1 carece de capacidad predictiva, mientras que SAOCOM presenta un mayor potencial predictivo en comparación con Sentinel-1. Puede ser porque opera en una mayor longitud de onda, porque resultó ventajoso aplicar el umbral de NDI y porque dispone también de más polarizaciones, en este caso la polarización BH es la que presenta un rendimiento superior, mejor. Y en relación a Maxent, la bibliografía indica que es un algoritmo muy robusto para la detección de tendencias y el modelado de distribución de algún patrón que se caracterice por diferencias geográficas, digamos, pero dadas las circunstancias con los datos disponibles en este trabajo, no se recomienda el uso del algoritmo de máxima entropía para predecir el nivel freático. Y bueno, y a futuro, y que de hecho así será, porque dentro del grupo de aplicaciones al cual pertenezco, esto se va a continuar trabajando, sería recomendable implementar estas regresiones, como así también el modelado en momentos donde el balance hídrico me estaría indicando la existencia de excedente. Asimismo, contar con un set de datos más amplio y con niveles freáticos aún más próximos a la superficie. Y bueno, eso es todo.